Bienvenidos a este espacio. El objetivo de este video es que ustedes conozcan con nosotros cómo ha sido la práctica, la implementación del decreto 806 de 2020, específicamente en temas laborales. Recordemos pues que este decreto fue expedido en junio del presente año, es decir, 6 meses atrás, como respuesta a toda la crisis y a todos los efectos que estaba trayendo consigo la pandemia dentro del sistema judicial en Colombia. En este sentido, pues lo que buscó el decreto fue implementar tecnologías de la información y de las comunicaciones dentro de las actuaciones judiciales. ¿Para qué? Para agilizar los procesos judiciales, para lograr una mayor flexibilidad en la atención a los usuarios y en general para seguirles garantizando a todos los ciudadanos sus derechos y sus garantías en la administración de justicia. En este orden de ideas, pues lo que busca este video es que ustedes conozcan del testimonio de diferentes abogados que se dedican diariamente a la práctica del decreto, cuáles han sido los retos con los que se han enfrentado en la práctica, cuáles han sido las dificultades, cuáles son los aspectos positivos que resaltan de este decreto y en general que construyamos entre todos el futuro del decreto, es decir, qué esperamos de este decreto después de estos 6 meses de práctica en su aplicación, y cuáles seguirían siendo los retos para el año 2021 del decreto 806 de 2020 en temas específicamente laborales. Han pasado varios meses desde la expedición del decreto 806 de 2020, el cual implementó las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales. Durante todo este tiempo hemos podido evidenciar que de manera efectiva el decreto, y específicamente en los procesos ordinarios laborales, ha brindado soluciones a la contingencia que actualmente estamos viviendo. Las nuevas formas de interponer la demanda, practicar las notificaciones, celebrar las audiencias de manera virtual e interponer los recursos a que hubiera lugar, ha permitido a las partes adelantar y continuar con los procesos sin que estos se vean afectados por la situación actual que estamos viviendo. Si bien es cierto, el decreto tiene una vigencia de 2 años a partir de su publicación, consideramos conveniente que este sea adoptado como norma permanente a los fines de abrirle paso a la justicia digital en Colombia. Hola a todos. Quiero presentarles una serie de comentarios en relación a la aplicación práctica del Decreto Legislativo 806 de 2020 en materia procesal laboral. La expedición del Decreto 806 obedeció a la necesidad de continuar accediendo a la justicia durante la situación de pandemia derivada de la COVID-19, adoptando medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, buscando agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia. A nivel práctico, en materia laboral, hemos podido observar que las medidas adoptadas por el decreto legislativo han resultado idóneas y necesarias, tal y como señaló la Corte Constitucional, para, primero, garantizar el servicio público de administración de justicia, lo cual resulta obvio. Segundo, proteger la salud de servidores y usuarios del servicio. Tercero, agilizar el trámite y reducir la descongestión en los procesos judiciales. Y cuarto, reactivar el sector económico que depende de la prestación del servicio de justicia. Por medio del Decreto Legislativo 806 de 2020, se ha venido dando aplicación y validez a diversos trámites procesales a través de canales digitales. ¿Trámites como cuáles? Como la posibilidad de otorgar poderes vía mensajes de datos con la sola antefirma, por ejemplo. O como la erradicación de demandas que se realizan bien sea vía plataforma en una página web como sucede en Bogotá, o bien sea envío de correo electrónico como sucede en otras ciudades del país, con la demanda y los anexos. ¿Qué otro tipo de trámites ha ayudado con la expedición del decreto 806 de 2020? Las notificaciones personales a través de envío de mensajes de datos, con los que basta ahora enviar un correo electrónico con el escrito de demanda y sus anexos y comprobar la recepción del mensaje cotijando dicha información en el juzgado para que se entienda surtido el trámite notificatorio. O, por ejemplo, lo que exige ahora la norma, que al momento de radicar la demanda se envíe un correo electrónico a la contraparte, a los quienes van a ser eventualmente demandados.
Y como uno al enviar el correo electrónico envía la demanda y los anexos, al momento de ser admitida la demanda, bastaría el envío del auto admisorio de la demanda a los demandados para que se pueda entender surtido el trámite notificatorio. O la notificación por estados y traslados que ahora se están fijando virtualmente, entre otros. Sin embargo, adicional a estos trámites procesales que utilizan tecnología de la información, el decreto ha tenido un impacto adicional en el trámite procesal de la segunda instancia, pues en la práctica ha venido reemplazando, por decir esa palabra, la oralidad en las actuaciones judiciales ante el tribunal, que ha permitido agilizar la expedición de sentencias de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque ahora ya no es necesario convocar a una audiencia para presentar alegatos de instancia, sino que se corre un término de traslado por 5 días a cada parte para que presente dichos alegatos y se envíen por correo electrónico para luego proceder con la sentencia escrita. Lo anterior ha permitido que en una gran mayoría de casos se hayan agilizado términos en la segunda instancia. Inclusive va a permitir a futuro tener un impacto positivo en materia del recurso, del trámite del recurso extraordinario de casación. ¿Por qué? Porque al proferirse la sentencia por escrito, ya no será necesario el trámite de transcripción que tanto tiempo nos costaba antes a los abogados. En razón a esto, considero que la expedición del decreto 806 de 2020 ha permitido facilitar el acceso a la justicia a través de dichos medios virtuales y, pese a las dificultades de su implementación, lo cual es lógico, entre otros por la limitante de herramientas tecnológicas de muchos juzgados en Colombia, por medio de la aplicación de este decreto se han logrado desarrollar los principios relacionados con el acceso a la administración de justicia, el principio de publicidad, el ejercicio del derecho al debido proceso, entre muchos otros principios en materia procesal y en materia procesal laboral, lo que ha venido constituyendo una medida razonable y proporcionable para garantizar la estabilidad en las normas procesales en el marco de la imprevisibilidad generada por la pandemia de la COVID-19. Muchas gracias. Hola, soy David Rodríguez, director ejecutivo del Grupo Legal Asesorías, cuya base de trabajo es la ciudad de Yopal, Casanare. La incursión en nuestra normatividad del Decreto 806 de 2020 considero fue una medida necesaria que aceleró la aplicación de disposiciones ya consignadas en el Estatuto Procesal e incluyó otras más, que bajo la premisa de la buena fe y correcto uso de las TIC en algunos despachos y para la mayoría de los usuarios de la Administración de Justicia ha facilitado algunas tareas cotidianas en el ejercicio de nuestras labores. Sin embargo, bajo la perspectiva personal, el Decreto 806 y algunas disposiciones realizadas por el Consejo Superior de la Judicatura pensaron muy poco en aquellas poblaciones rurales y la correcta y efectiva prestación del servicio por los despachos que allí laboran. Facultado en la práctica de litigio en el departamento de Casanare, con un alto índice de población rural, existen despachos que requieren al demandado para que únicamente se pronuncie respecto del proceso mediante correo electrónico, situación opuesta a la realidad cuando se vive a 6 o 7 horas del casco urbano y solo en condiciones muy difíciles se logra comunicación vía celular, lo que podría conllevar a quizá una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, entre otros. Aunque es bueno señalar el ahorro en costos para los abogados, así como el incremento de carga para los despachos, como siempre se ha señalado entre los actores del servicio de la Administración de Justicia, la falta de presupuesto será un pero mayúsculo para una correcta y debida aplicación de este decreto que considero visionario pero ausente de realidad en algunos apartes y que solo con el aporte de cada uno de los actores y usuarios inmersos en él se logrará una debida y correcta aplicación para una mejor administración de justicia. Muchas gracias. Por un lado, entonces, es evidente que en lo relativo a la necesidad de contar con los medios tecnológicos y digitales idóneos para dar debida garantía a la etapa procesal probatoria y que tanto los testimonios, los interrogatorios y así como los juramentos y las confesiones sean rendidos y recibidos por el juez en debida forma. Será necesario trabajar en simbiosis con la inteligencia artificial para garantizar una efectiva inmediación y así el adecuado acceso a la justicia. Por otro lado, vale la pena resaltar como uno de los aspectos positivos que deja el decreto 806 para la jurisdicción laboral frente al principio de celeridad, el efecto que tiene la fase escritural en segunda instancia, permitiendo que la sentencia escrita sea notificada por edicto o por estado.
También es importante resaltar que en sede de casación, y esperemos que sea muy pronto, la parte que interpone el recurso ya no tenga que transcribir los fallos que antes se encontraban contenidos en audio, pues en cumplimiento de la oralidad. Ahora se encontrará documentado el proceso, lo que traerá pues como consecuencia mayor eficacia y exactitud. Por último, y para concluir, frente a la expedición del decreto 806 del 2020, es evidente la transformación de la Administración de Justicia y cómo la nueva normatividad ha logrado comprender y plasmar que el fin último y la obligación del Estado es implementar los mecanismos idóneos que permitan su cumplimiento. Entre las organizaciones internacionales como la OIT y la OCDE, la recomendación es clarísima. Es muy importante adoptar prontamente los medios tecnológicos necesarios para darle fluidez y cumplimiento a la función jurisdiccional. Como ven entonces, la tarea no será nada fácil y aunque ya dimos un salto con garrocha en la expedición y posterior constitucionalidad del decreto, aún quedan muchos aspectos por superar y muchos retos por asumir. La tecnología es parte de nuestro modus vivendi ahora, lo que significa que no hay vuelta atrás.